paz y gracias por buscar la verdad estelar. Estamos aquí con este programa que yo creo que era necesario que habláramos de este tema. Es acerca de la censura en Facebook principalmente y cómo se vincula esta censura con los planes Illuminati. La censura siempre ha existido desde que las redes sociales aparecieron. Siempre han existido temas prohibidos, siempre han existido palabras prohibidas, siempre ha existido información prohibida, información que no se puede manejar dentro de estas redes sociales. Al inicio, yo recuerdo, en los primeros chats, en los primeros foros, una de las palabras más perseguidas, más censuradas, era la palabra terrorismo. Después, los temas que tenían que ver con la fabricación de bombas o dar consejos para llevar a cabo un acto terrorista. En ese entonces, como muchos de nosotros recordaremos, estaba de moda el terrorismo, la palabra terrorista, la palabra atentado. Obviamente pues estaba muy reciente lo de las Torres Gemelas y era el boom de esta palabra, de este concepto del terrorismo. Entonces esos eran los conceptos que eran más buscados, más perseguidos, más cazados dentro de las redes sociales. En ese entonces estamos hablando principalmente de los chats o de los foros o incluso en correos electrónicos. Gran parte de esta censura y regulación en las redes sociales se basaba al principio, repito, en denuncias de terceros. ¿A qué me refiero? Si tú estabas dentro de un chat y otra persona, te empezaba a insultar o te empezaba a acosar o decía un comentario en contra tuya de manera muy directa, entonces pues siempre ha existido esta posibilidad de reportar a una persona que se encuentra en estos chats, en esos foros o en estas redes sociales actualmente. Entonces tú lo reportas y ya la red social o la aplicación ya tomará las medidas pertinentes. Eso era en un principio. Sí, ya lo sé, a la fecha siguen existiendo esta posibilidad de reportar a algunos usuarios, pero es una manera de pensar equivocada. De verdad, estamos muy equivocados al creer que la censura se basa única y exclusivamente en la denuncia de terceros en la actualidad. Ya lo voy a explicar más adelante. Hay mucha gente que le gusta discutir, hay mucha gente que le gusta perder el tiempo en ver y en aterrizar y utilizar términos. Algunos me dicen que es debido al algoritmo, que lo que se está viviendo acerca de la censura en las redes sociales, específicamente en Facebook, me estoy enfocando en Facebook, pues tiene que ver con el algoritmo que acaban de implementar en la aplicación. Otros dicen que tiene que ver con la inteligencia artificial. Otros dicen no, son un ejército de bots, son un ejército de jóvenes que por una torta y un refresco están trabajando al servicio del sistema y ellos son los encargados de detectar esas palabras o esos temas prohibidos en la actualidad que son censurados. No sé, no me interesa, no me importa, eso no es importante. Lo importante que es que la censura existe, la censura es real y está llegando a un nivel verdaderamente preocupante. Otros compañeros que tocan temas de conspiraciones y de misterio, y un servidor, hemos sido blanco de esta censura. Las consecuencias pues van desde las más leves hasta las más graves, hablando obviamente dentro del ámbito cibernético. De pronto pues te pueden cancelar la cuenta si rompes estas reglas, si eres blanco de esta censura, si tocas uno de estos temas que para Facebook son prohibidísimos. Facebook te cancela, te puede llegar a cancelar tu cuenta por 12, 24, 48 horas. Son de las sanciones más leves. Y ya de las sanciones más graves, pues te pueden llegar a quitar una página que tengas ahí en Facebook. A final de cuentas, pues dices, uno puede pensar, no es el fin del mundo. Déjame decirte algo, para aquellos que nos dedicamos a difundir mensajes, para aquellos que nos dedicamos a difundir información a través de las redes sociales, a través de este medio, pues sí es importante. No es justo, yo no veo justo que de pronto Facebook
te cancele una página en la cual tú ya llevas trabajando 4, 5, 6 años, en la cual tú has juntado 30,000, 40,000, 50,000 seguidores, simplemente porque hablaste de un tema que les resulta incómodo para Facebook. Creo que es injusto, creo que debería de haber manera de apelar, creo que debería de haber alguna instancia que pudiera velar por los derechos de los usuarios de las redes sociales, y nadie ha tocado ese tema. Eso ni siquiera se ha considerado. Es un producto, las redes sociales son un producto. Y aquí en México, igual si tú compras algo y no fue de tu agrado, o salió defectuoso, o te lo dieron más caro, hay instancias que se ocupan de velar por los derechos de los consumidores. Y del mismo modo, las redes sociales, las aplicaciones, son un producto que millones de personas consumen en el mundo, y sin embargo no hay instancias que velen por los derechos de estos usuarios, de estos consumidores. En fin, pero esto existe, esto es real, y repito, yo y otros compañeros que hablamos de estos temas hemos sido víctimas de esta censura de una manera muy, muy cruel. El proyecto anterior al que yo pertenecí, anterior a Verdad Estelar, pues realmente llegó a su fin debido a la censura. Y eso fue a la censura directa del gobierno mexicano en ese entonces, bajo las órdenes del expresidente Peña Nieto. Sí, el proyecto anterior en el que yo participé, hablábamos más de política. De pronto sí llegaba a tocar yo estos temas de los que hablamos aquí, pero el tema eje, el tema principal en el cual nos centrábamos era la política. Y las mentiras, los tejemanejes, los actos de corrupción que llevaban los actos de corrupción descarados que llevaban a cabo en ese entonces nuestros gobernantes. Y sí fuimos blanco de una censura, fuimos blanco de cierta persecución a través de los medios digitales, y por eso llegó al término el proyecto anterior. En fin, bueno, en ese sentido debo de aclarar y debo de ser justo, ya no se vive ese ambiente de tensión y de persecución en México, por lo menos en México en la actualidad. Te puedes estar preguntando cuáles son esos temas a los que te refieres, cuáles son esos comentarios que son los más censurados, los más perseguidos, los más prohibidos por Facebook. Ok, pues podemos mencionar que en caso de que te manifiestes en contra del sionismo o de sus representantes más directos, serás víctima de la censura. O lo que es hablar en contra de la diversidad de género, serás víctima de censura. No puedes criticar, ni estar en contra, ni manifestarte abiertamente en contra del aborto, por ningún motivo. No puedes criticar el movimiento feminista, ojo. Tampoco puedes hablar detalladamente de estos poderes fácticos que gobiernan al mundo. Estos temas que yo te estoy dando aquí, que te estoy compartiendo, los he podido comprobar de manera directa en mi persona, de manera directa. ¿Por qué? Porque precisamente son esos temas en los cuales me han censurado en Facebook. Y lo que más me llama la atención, el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta son segundos. Estamos hablando de que en cuestión de segundos, 10, 15, 20 segundos, se presenta la censura después de publicar algo que involucre estos temas. Voy a dar algunos ejemplos. Tengo decenas y decenas de ejemplos de esta censura, pero bueno, voy a dar algunos específicos, les voy a compartir algunos. Hace poco salió una noticia donde decía, en Facebook, todo esto en Facebook, salió una noticia en donde decía que ya las personas van a poder escoger su género en su credencial para votar, aquí en México, en su credencial para votar. A lo que yo respondí que era una lástima que no lo pudieran escoger en su código genético. Pues este comentario fue censurado en cuestión de segundos. Otro ejemplo, había una publicación que decía, los Bush de Estados Unidos, George Bush,
e hijos. Los Bush están acabando con el mundo. A lo que yo respondí, los Bush solo son sirvientes de aquellos que no dan la cara y que se creen dueños del mundo. Pues del mismo modo esta publicación fue censurada, esta respuesta mía fue censurada en cuestión de segundos. Otro ejemplo, hablaba del aborto, este era del aborto, y decía, mejor que aborten a traer niños a sufrir a este mundo. A lo que yo respondí, mejor prevenir, usar el condón, usar los diversos métodos anticonceptivos y métodos de emergencia que existen antes que terminar con una vida. Bueno, este comentario, como te podrás imaginar, también fue censurado en cuestión de segundos. Otro ejemplo, una publicación que decía, nadie ha podido en contra del pueblo judío a través de la historia. Nadie ha podido y nadie podrá. A lo cual yo comenté, y el pueblo judío no puede dejar de victimizarse y de oprimir a otros pueblos. Cuestión de segundos para que fuera censurado ese comentario. Otro ejemplo, decía la publicación, las mujeres debemos de cuidarnos entre nosotras, unidas venceremos. A lo cual yo comenté, ¿y por qué no cuidan a las mujeres que están por nacer al promover el aborto? Censurado en cuestión de 10, 15 segundos. Otro ejemplo, una publicación que decía, la comunidad lésbico-gay cada vez somos más. Ya basta de discriminar por la preferencia sexual. Y yo comenté, ya basta de comunicar sus preferencias sexuales al mundo. Lo que ustedes hagan con sus genitales a nadie le interesa. Esta tal vez tardó un poco más, han de haber sido como unos 30 a 40 segundos en que fue censurada. Bueno, y les comparto la última, esta es recién salida del horno, una publicación en Facebook que decía, el gobierno de México, el gobierno federal en México no actúa inteligentemente, parece que no tiene idea de lo que hace. Entonces yo comenté, habrá que entender primero la presión que se ejerce a través de las ONGs por George Soros al gobierno mexicano y a otros gobiernos en el mundo. Y también, adivinaste, también fue censurada esta publicación. Lamentablemente mucha gente sigue cayendo en el error, mucha gente sigue en esta postura estúpida, mucha gente sigue idiotizada, creyendo al 100% que esta censura se debe a los reportes de terceros, que otras personas reportan mi comentario y entonces Facebook lo más fácil que puede hacer es censurar, borrar lo que yo comenté. Pero no es así, entiéndanlo por favor. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Bueno, desde ya hace varios años, serán unos 3 años aproximadamente, nos reunimos un grupo de personas, un grupo de amigos, ciberamigos, que unos son de España, unos son de Perú, otros son de Ecuador, otros son de Chile, otros son de Argentina, otros somos mexicanos. Entonces reunimos un grupo de amigos y simplemente nos agregamos a esta red social en cuentas independientes a las que generalmente manejamos. Y no, es un grupo en donde solamente estamos los 45, somos 45 amigos. Solamente estamos estos 45 amigos en Facebook. Las publicaciones nada más las podemos ver entre nosotros, entre los 45. Hicimos ciertos acuerdos para entender precisamente la manera de actuar de Facebook, pero no la manera que tiene desde hace ya unos meses, sino ya, repito, de hace ya 3 años. Entonces parte de esto era parte de estas reglas que se impusieron a este grupo de amigos fue la de no censurar, la de no reportar ningún comentario. Y sin embargo, cuando tocas alguno de estos temas, Facebook de manera inmediata te censura, Facebook de manera inmediata te advierte que estás infringiendo sus reglas, que estás tocando temas que no debes. Es muy interesante. Ahora bien, supongamos que
sigues aferrada a creer que no, que la censura única y exclusivamente se basa en la denuncia de terceros. Yo no creo que exista alguien en el mundo que esté dispuesto a defender a algún miembro de la familia Bush. Si yo comento, si yo pongo en Facebook, yo publico que los Bush solamente son sirvientes de aquellos que se creen dueños del mundo, yo no creo que exista un ser humano dispuesto a defender a un miembro de la familia Bush, como para denunciar mi comentario. ¿Tú sí lo crees? En fin, pues nos tienen, así fue como empezó, así es como te tienen acostumbrado, y obviamente a todo lo vas a atribuir. Si censuran un comentario en tu Facebook, en tu muro de Facebook, luego vas a pensar, ay, alguien lo reportó, y no es así. Por favor, ya abre los ojos. Simplemente son temas que a Facebook no le gusta. Y casualmente, todos los temas que son censurados en Facebook tienen que ver con la agenda de aquellos que se creen dueños del mundo, tienen que ver con la agenda Illuminati de control mundial. Si lo dudas, ponlo a prueba. Pues bueno, vamos a dejar este videoprograma hasta aquí. Voy a tratar de hablar con algunos colegas para llevar a cabo alguna transmisión en vivo en la cual hablemos de esto, porque créanme que está llegando a un nivel interesante, a un nivel peligroso. Ya estaremos dando más conclusiones y estaremos tocando este tema posteriormente. Pues muchísimas gracias, les invito a que visiten la página www.verdadestelar.com, www.verdadestelar.com, es la página oficial de este proyecto. Chequen, aquí tengo abajo los enlaces para, si te interesa alguno de los libros que he publicado, pues ahí están los enlaces. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue a través de Periscope, me encuentras como @verdadestelar en Periscope. Hacemos transmisiones en vivo con temas muy interesantes, como los que tratamos aquí. Muchísimas gracias, que estén muy bien, mucha luz, mucha salud, que estén muy bien. Hasta luego.